Hernández, Hernán, vuelvo a vos en un ratito que está Aníbal Fernández en línea. Aníbal, sí, lo escucho, creo que quería contestar algo sobre el tema, lo que dijo Laura Alonso. Gracias, Chiche, pero a ver, cuando uno se entera de lo que se está planteando, uno forzosamente no queda más remedio que prestarle atención a esta señora, que es una hermosa corrupta, porque era la presidenta de una ONG, Poder Ciudadano, que entre su estatuto dice que no puede no puede participar de la vida política del país, y por abajo estaba acordando con el PRO y firmó las listas de diputados nacionales, siendo presidenta de una ONG que prohibía formar parte de los partidos políticos. Canalladas, ¿por qué? Porque yo en algún momento le dije al fiscal Nisman que tenía que viajar a Lyon. Y sí, tenía que viajar a Lyon, porque en ese momento ya habíamos conseguido que el board de Interpol, por unanimidad, 18 votos, un trabajo de pinzas fortísimo que hicimos entre el Ministerio del Interior por entonces, a mi cargo, el presidente de la AMIA, que era Luis Greenwald, y los contactos internacionales que supimos hacer, conseguimos que se votara 18-0, el sostener las red notes o notas rojas o las alertas rojas para que aquellos de los 5 iraníes que estaban todavía imputados pudieran ser detenidos en forma obligatoria en cualquiera de los países que conforman Interpol. Yo insistía que él tenía que viajar a Lyon a esa reunión porque era una forma concreta de que no pareciera solamente la buena voluntad de un poder político de un país, sino que además el poder jurisdiccional era el que tenía la vocación de llevar adelante esa estrategia. Lo discutimos por un día por la mañana, después lo discutimos a la noche, vino él a mi oficina con Jaime Estiuso, por eso insisto que Jaime Estiuso era su jefe, porque ahí se daba cuenta quién era el comandante y quién era el comandado. En esa discusión llegamos a un suerte de fallo salomónico de que él viajaba y se quedaba en el hotel para ilustrar a toda la gente de la Policía Federal. No nos olvidemos que después el jefe de la Policía Federal llegó a ser el segundo de América, a partir de las discusiones que llevamos a la práctica, y en esa reunión, que después él termina yendo, al final no se queda en el hotel, va a la reunión, es felicitado por Interpol por el conocimiento de la causa, y eso permite que en la asamblea de Marrakech, monitoreado por el comisario general Valleca, que después terminó siendo segundo de Interpol América, conseguimos el apoyo unánime del mundo para que de esas 5 ciudadanos iraníes tengan claves rojas, que las siguen teniendo en el día de hoy. Entonces, opinar solamente porque está del otro lado, ¿con qué estatura? Pero si no sabe de qué se tratan estas cosas, juegan a las muñecas con sus expresiones. Me suena a ridículo y a irrespetuoso por el esfuerzo que se hizo, y vuelvo a insistir en todo lo que encaramos en aquella oportunidad para recuperar las notas rojas que se habían perdido cuando se declara nula la causa de Galeano. Estaba el presidente de la AMIA, que era Lee Greenwald, y que no me puede dejar mentir, ¿no? Ahora, Aníbal, hecha la aclaración de esto respecto a los dichos de Laura Alonso, tratándose de el esfuerzo que le costó a la Argentina incluir estos 6 presuntos responsables del atentado a la AMIA, 5, estos presuntos 5 responsables del atentado a la AMIA, incluirlo en las alertas rojas de Interpol, ¿por qué razón la Argentina después habría de pedir un entendimiento o sacar el memorándum de entendimiento para, de alguna manera ver si podían exculparse ellos o no? Nunca perderían las notas rojas. Acaba de salir una nota, sí, de Noble, que era el titular, de secretario general de Interpol Internacional, con quien tuvimos siempre una excelente relación personal, sí, en el cual dice textualmente: lo que dice el fiscal Nisman es falso, dice. La presentación de esa carta por parte de Noble en Argentina es más o menos contemporánea con la muerte del fiscal, con lo cual sus expresiones fueron durísimas respecto de este dicho, porque lo que dice es que ningún funcionario argentino ha actuado en contra del objetivo primitivo de conseguir que se conquiste la nota roja, porque las notas, el fiscal le pide al doctor Caricoba Corral para 9 personas, y esas 9 personas terminan siendo, de las 9 hay 3 que se corren, digamos, por distintas razones, porque aparece Ali Rafsanjani, que era el presidente por entonces de Irán, y aparece Hadi Soleimanpour, que había sido el que había estado preso, ¿no?
de Irán en la Argentina, y Ali Abdal Velayati, que era el asesor en asuntos extranjeros del Ayatollah Khomeini. Y de los 6 que quedaban, uno era un ciudadano libanés, que era Ismail Magnier, que fue muerto en Siria, con lo cual quedaron solamente 5 ciudadanos, entre ellos Moshe Rabani, conocido por todos los argentinos en esa situación, con lo cual el trabajo que se hizo fue un trabajo muy finito. Yo recuerdo una noche muy tarde, el presidente Kirchner, Luis Gringo, el presidente de AMIA, y yo les expliqué lo que habíamos estado trabajando nosotros, y nos repartimos de alguna manera los contactos en el mundo para que nos colaboraran en hablar uno por uno a los responsables del borde de Interpol, para que conocieran la situación real. Y ese trabajo muy finito y muy artesanal, por llamarlo de alguna manera, dio su fruto, porque ganamos 18-0 y después tuvimos una amplia mayoría de votos en la Asamblea de Marrakech, y por eso siguen estando vivas. Cuando se firma el memorándum de entendimiento, nunca implicaba que se cayeran las alertas rojas, y de hecho lo dice el propio Noble, ¿no? Aníbal, acá Gustavo Carabajal quería hacer una pregunta. Sí, secretario, el otro día estuvo Miguel Ángel Toma acá en el programa, y Chiche le hizo una pregunta sobre el tema del informe AMIA que hizo la CIDE en su momento. Y según Toma, estaba esclarecida la investigación del atentado a partir de ese informe donde señalaban a estos 5 iraníes. Para usted, le hago la misma pregunta que le hizo Chiche a Toma. ¿Está esclarecido el atentado desde el punto de vista de lo que es la conexión internacional? No, yo creo que no. Porque si lo que estaba pidiendo el fiscal y lo que el juez habilita es que se llame a indagatoria a los 5 iraníes que quedaron, hay que comenzar por el principio, es decir con facilidad quiénes son los que responsables, es muy fácil, pero para eso hay que demostrarlo y probarlo. Y el objetivo que nosotros perseguíamos con el memorándum de entendimiento, porque yo soy uno de los que lo votó, era precisamente ese, el que se pudiera tomar las indagatorias, y teniendo los elementos a la mano hubiese alcanzado para poder hablar y cerrar esa situación. Entonces, ¿por qué detenerse en ese punto? ¿Por qué frenarlo si nosotros hacía 6 años que no teníamos una sola respuesta en esa causa? Por eso se firmó el memorándum de entendimiento, que es una atribución propia del Poder Ejecutivo, artículo 99, inciso 11 de la Constitución, pero que no prospera o no se perfecciona hasta que es el Congreso de la Nación, artículo 75, inciso 22, el que aprueba ese tratado firmado por el presidente de la Nación. Si hubiéramos rechazado en el Congreso, eso se hubiese terminado y no pasaba nada. Resulta entonces a quien quieren imputar por esas situaciones a la presidenta, cuando en realidad los que lo votamos fueron los senadores y los diputados. ¿Por qué no nos llaman a nosotros entonces a declarar? La verdad que no tiene ni pie ni cabeza. La magnitud de la muerte, de lo que significa, el significado de la muerte del fiscal Nisman, yo no creo que quede empañada, y por eso quiero preguntárselo a usted, en el sentido de que cuando entraron a su despacho daba la sensación de que Nisman era el comandado y Estiuso el comandante. Eso no le quita dramatismo, ni trascendencia, ni impacto a la muerte. Para nada. No diga, porque si no una vez se piensa que es una descalificación. Tenemos que dividirlo en 2 partes. Una parte cuando hablamos de la denuncia propiamente dicha, donde yo sostengo que esa denuncia la hizo Estiuso, la hizo alguien que ni siquiera es abogado, porque tiene vacíos por 4 costados. Nisman era un hombre que sabía mucho de derecho, y él no hubiese permitido que no tuviera un trabajo lo suficientemente importante en el grado de conexidad para que quedara en el juzgado del doctor Lijo y fuera juzgado a mediados de año en el juicio oral y público. La verdad es que le falta sustancia para que eso pudiera prosperar, y de hecho a las pruebas se me remito. Fíjese que el doctor Lijo tuvo que elevarlo a la Cámara para que la Cámara lo sorteara, lo sorteó, le tocó el juez Rafeca, y si no lo hubiera hecho el doctor Lijo, seguramente en algún momento la Cámara hubiera tomado la decisión per se, porque no había otra forma de hacerlo. Ni siquiera se trabajó ordenada y criteriosamente la conexidad de las causas, con lo cual nunca puede haberle sucedido a un un hombre avesado en derecho como Nisman una cosa de esa característica. Le pusieron algo que él fue y firmó. Entonces, pero es una anécdota desde el punto de vista de la denuncia, nada tiene que ver con la preocupación. Le vuelvo a repetir, hasta el afecto personal que he tenido por él en términos de los 5 años que hemos trabajado y que hemos colaborado y le hemos puesto todo lo que hemos podido a su disposición. Tenía un presupuesto cercano a los 34 millones de pesos por año. Ese viaje que yo le estoy hablando de Lyon lo financiamos desde el Ministerio del Interior. Es decir, el esfuerzo que hemos hecho para que él pudiera cumplir con su cometido ha sido fenomenal. ¿Cómo uno va a estar Usted habla de afecto, cuando dice el afecto por Nisman, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Dado 5 años trabajamos Por con eso él. digo, esos 5 años, dada esa relación a través de los 5 años, más allá de que no hayan sido amigos, a usted en lo personal, ¿cómo le cayó? ¿Cuál fue su sentimiento Mal. personal? Chiche no me lo he sacado un solo día de la cabeza. Pero además, yo insisto sobre este particular, porque cuando él hace la denuncia, en los términos que lo hace, y pareciera ser que todo era una responsabilidad de la Presidenta y qué sé yo, y como no se podía ver la denuncia porque comprendía los nombres de 2 agentes de inteligencia, quienes conocíamos la causa un poquito, lo primero que a mí me salió de asiento es ridículo lo que está planteando. ¿Cómo se va a hablar de encubrimiento? Para hablar que haya encubrimiento tiene que haber un delito previo. ¿Cuál es el delito? Y en todo caso, si lo que está hablando es del encubrimiento porque se firma que es un despropósito, porque se firma un memorándum de entendimiento, en todo caso el delito sería en grado de tentativa, porque si el memorándum está suspendido por una medida cautelar. No tenía ni pie ni cabeza. En ese marco yo me vi en la obligación de contar esa historia que conté de la reunión con Estiuso, porque no la había contado nunca, Chiche, en 8 años. Jamás la hice pública esa denuncia, esa charla que yo tuve en aquella oportunidad, porque me parecía que no tenía que hacerlo, pero hoy, cuando están las cosas en juego, lo digo, y él el mismo día que presenta la denuncia, el día 14, hace una nota en TN con Edgardo Alfano, y Alfano le pregunta, mira, Aníbal Fernández dice esto. Entonces primero dice él, mire, yo debo reconocer que Aníbal Fernández trabajó muchísimo por este tema. Después dice, yo fui a esa reunión, no quería viajar a Lyon, viajé contra mi voluntad, debo reconocer que fui felicitado por la Interpol por lo que yo dije, lo reconoce. Después le dice, bueno, Fernández dice que usted estuvo con Estiuso. Sí, estuve con Estiuso, es cierto, pero Estiuso era un gran colaborador mío, él me traía toda la información, a veces me traía información que se la traían los agentes de inteligencia y no me servía, a veces venía fundada en el derecho y yo la podía utilizar. Todo esto está en ese documento que hizo Edgardo Alfano, que yo recomiendo a todo el mundo que lo vea, porque lo llena de perlas de lo que dice el propio fiscal el día 14 y 4 días después lo encuentran muerto. Él habla de cosas muy fuertes que, vistos desde el punto de vista de una denuncia que es bochornosa, no es no es de su mano. Yo he trabajado con él, soy abogado, sé lo que pensaba y cómo entendía y comprendía el derecho. No pudo haber sido hecho nunca por él, y cuando yo lo decía cuando todavía él vivía y cuando la causa no se había visto todavía. Una vez que la vimos 100 veces peor todavía, ¿no? Más allá de si lo hizo él, si lo escribió fácticamente, o como dicen, se lo escribieron, lo que fuera, digo, desde el punto de vista humano, usted que lo conoció y que compartió el despacho y que habló largamente, ¿lo compatibiliza con una idea de un suicidio? ¿De que de pronto tuvo que firmar algo que él no creía y que por eso decide matarse? ¿O, digamos, esto avala la conspiración internacional? Eso es muy difícil hablar. No, eso no estoy capacitado yo para eso, pero basta ver esa nota que yo le estoy comentando, que fue tan solo 4 días. Usted lo ve un hombre muy pum para arriba, muy con las pilas muy puestas, muy convencido de que está trabajando en algo importante, pero cuando lee la denuncia, que está horrores jurídicos, Chicho, usted se da cuenta que él no lo pudo haber escrito, porque yo sé que él sabía de derecho. Entonces, no hay forma que uno pueda entender o comprender que esas cosas suceden en el marco de lo que está de lo que se puede ver después de semejante tarea con el tema de AMIA, ¿no? Aníbal, en este señor pum para arriba, que suena irónico por el final trágico que tuvo, lo que digo es No, Chiche, no juguemos con las palabras. No, por eso le digo, lo aclaro para exorcizarlo, Aníbal. Claro, lo aclaro para exorcizarlo. Muy de mucha polenta, pero por supuesto, lo aclaré para exorcizarlo. Sí. Digo, teniendo en cuenta esto, que se hace difícil creer la idea del suicidio, con la posibilidad de una conspiración internacional o interna para matarlo, ¿sí? ¿Alcanza el sistema investigativo que en este momento lleva adelante la doctora Fein? Digo, porque me parece que no es tan laboratorio adecuado para... Ahora están haciendo el barrido en Salta, digo, la fiscal se va de vacaciones un día, al otro día no se va, usted mismo la calificó de disparate, el hecho de que se fuera de vacaciones. Digo, ¿usted cree que le alcanza para una conspiración de tipo, yo diría, internacional? Bueno, comencemos por el principio. La fiscal está haciendo un trabajo importante en términos de la instrucción porque ella está investigando el suicidio.
Si no, no estaría en un juzgado de instrucción, estaría en un juzgado federal, porque en ese caso es un fiscal que muere en ocasiones dudosas y nada menos que ejerciendo la función, con lo cual estaría en un juzgado federal. Si no está en un juzgado federal es porque precisamente está en el juzgado de instrucción porque está investigando el suicidio, no va de suyo. O sea que se investiga no una muerte sino un suicidio. Y claro, porque si no, no estaría en el juzgado de instrucción, se hubiera pasado al juzgado federal. Pero a lo mejor tendría que estar en el federal. Si se puede... Bueno, Chicha, hasta este momento, la fiscal que ha dicho, que es lo que hemos visto en los últimos días, dice ella, el proyectil que se saca de la cabeza del fiscal, la vaina y la pistola son la misma cosa. Dice la fiscal, no hay rastro de que él se haya defendido, no hay rastro que él haya atacado a nadie y no hay rastro de que haya sido arrastrado. Estaba apoyado contra la puerta, con lo cual el médico de Swiss Medical, el doctor Carreras, llega como a las 10:15, 10:30 de la noche. El responsable de la seguridad de prefectura llega como a un poquito más, 10:30, 10:40, 22:53. Habla el prefecto Aranda con el doctor Carreras y le dice qué es lo que pasó. El doctor Carreras le dice, hay un muerto en el baño. ¿Cómo sabes que está muerto? Porque me asomé, le dice. ¿Y por qué no entran? Porque si entramos se cae el cuerpo porque está apoyado contra la puerta. Esto es lo que sucedió en hechos reales. Y estaba la mamá y no estamos hablando de que es un hecho absolutamente ligado a las sombras, y esto desde las 22:53 casi hasta la 1 que llegan el juez, y la fiscal, pasaron casi 2 horas y esperaron que llegaran ellos precisamente para que un hombre de la Policía Federal fue que metió la mano y con una cámara filma todo lo que puede ver. Después que saca la filmación, la miran, que se dan por satisfecho con lo que tienen en la filmación y recién abren la puerta del baño, pero para todo esto porque asumían que ya estaba muerto. Aníbal, le agradezco la gentileza, un saludo, Gracias. hasta luego. Aníbal Fernández, respondiendo a la diputada Laura.